Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy aprenderemos a hacer estos hermosos claveles. Estaremos utilizando hilaza bebé, tejeremos con un ganchillo número 3, utilizaremos un pedazo de alambre de medio milímetro. Para la parte central utilizaremos un alambre bastante grueso para sostener el clavel. También utilizaremos un poquito de relleno y silicona caliente. Vamos a comenzar el tejido haciendo un anillo mágico. Ahora que ya tenemos el anillo mágico, vamos a subir aquí con 2 cadenas. Estas 2 cadenas solo van a ser la base para comenzar el tejido, así que no las tomaremos en cuenta para nuestro tejido. A partir de aquí vamos a comenzar haciendo puntos altos. Vamos a necesitar un total de 12 puntos altos. Vamos a continuar entonces haciendo los puntos altos hasta completar los 12. Hemos completado los 12 puntos altos y ahora jalamos el exceso para cerrar el anillo. El tejido lo vamos a cerrar en el primer punto alto. Esas 2 cadenitas nos quedan libres porque solo son la base para hacer el tejido. Ahora vamos a subir aquí con 2 cadenitas de base. Y vamos a comenzar aquí la primera vuelta de puntos altos. Necesitamos un total de 4 vueltas de aumento de puntos altos. Vamos a comenzar aquí la primera. Hacemos aquí el primer aumento, avanzamos al siguiente punto y volvemos a repetir un aumento de puntos altos, 2 puntos altos en el mismo lugar. Vamos a continuar con este mismo paso hasta completar con toda la vuelta, hasta llegar aquí a esta parte. Hemos completado con toda la vuelta. Ahora vamos a cerrar el tejido dejando las 2 cadenitas libres y en el primer punto alto ahí vamos a cerrar con un punto deslizado. Vamos a hacer aquí las 2 cadenitas de base para comenzar la siguiente vuelta. A partir de aquí vamos a hacer 3 vueltas más de aumento de puntos altos, así como hicimos esta vuelta anterior. Así vamos a continuar hasta tener las 4 vueltas de aumento de puntos altos. Y aquí ya tengo las 4 vueltas de aumento de puntos altos. Vamos a contar aquí. Aquí está la base y aquí vamos a contar 1, 2, 3 y 4. Ahí ya tenemos las 4 vueltas de aumento de puntos altos. Ahora vamos a realizar un contorno a todo alrededor de nuestro clavel. Aquí donde hemos finalizado el tejido, vamos a levantar con 3 cadenas. Luego de tener las 3 cadenas, en el siguiente puntito vamos a realizar un punto bajo. Volvemos a hacer 3 cadenitas. En el siguiente puntito, ahí vamos a realizar un punto bajo. Volvemos a tejer 3 cadenitas y cerramos en el siguiente punto con un punto bajo. Continuamos haciendo las 3 cadenitas y cerrando en el siguiente punto bajo. Así vamos a continuar haciendo este contorno a todo alrededor de nuestro clavel. Esto hace que nuestro clavel quede muy bonito y de una forma muy pomponcito. Así que vamos a continuar haciendo este mismo paso hasta completar. Y así es como queda finalizado. Así es como nos ha quedado, queda muy precioso y es súper fácil de hacer. Esta pequeña brita de aquí, del principio, vamos a pasarla por aquí ya que nos va a servir para sujetarlo en el alambre. Vamos a dejarla por aquí y ahora vamos a darle la forma. Aquí con una aguja hilera o también puedes hacerlo con el mismo ganchillo. Vamos a saltarnos un punto y en el siguiente vamos a pasar nuestra aguja. Saltamos un punto y en el siguiente ahí introducimos nuestra aguja. Vamos a hacer este paso hasta llegar a donde hemos iniciado. Una vez que estamos aquí,
Vamos a jalar los dos excesos y vamos a sujetarlos bien. Jalamos así fuertemente y ahí vamos a darle la forma. Una vez que hayamos dado la forma así, vamos a hacer varios nudos. Vamos a pasar aquí una vuelta a todo alrededor para darle aquí la formita y vamos a hacer varios nudos. Sujetamos ahí bastante fuerte para que nos quede bien sujetado y no se vaya a soltar. Seguimos haciendo varios nuditos hasta completar. Cuando hayamos hecho varios nudos y esté bien sujetado, vamos a cortar esa hebrita. Y así es como nos ha quedado. Aquí ya solo le damos la forma y así es como nos queda. Queda muy hermoso y está súper fácil de hacer. Vamos a pasar al siguiente paso donde vamos a hacer dos capullitos. Necesitamos dos con este mismo paso y esta es la forma que le vamos a dar a los capullitos. Vamos a introducir un alambre ahí al principio y vamos a darle esta formita. Vamos a dejarlo por aquí y vamos a pasar a tejerlo. Vamos a necesitar aquí un total de 6 cadenitas. Con este mismo paso vamos a tejer dos iguales. Vamos a hacer aquí las 6 cadenitas. Luego de tener las 6 cadenas, vamos a comenzar a tejer en la segunda con un punto bajo. Vamos a hacer un punto bajo en cada cadenita disponible hasta tener 5 puntos bajos. Luego de tener los 5 puntos bajos, vamos a subir con 2 cadenas. Estas 2 cadenitas van a formar el primer punto alto. Giramos el tejido y aquí mismo vamos a tejer 2 puntos altos más. En total aquí vamos a tener 3 puntos altos. Vamos a avanzar al siguiente puntito y vamos a volver a repetir 3 puntos altos en el mismo lugar. Así vamos a continuar haciendo 3 puntos altos en el mismo lugar en cada espacio disponible. Ahora que ya hemos completado con la vuelta, vamos a realizar un contorno así como hicimos en el clavel. Vamos a hacer aquí 3 cadenitas al aire y vamos a girar. Ahora en el siguiente puntito vamos a realizar un punto bajo. Volvemos a tejer 3 cadenas y cerramos en el siguiente punto con un punto bajo. Así vamos a continuar hasta completar. Y así es como quedan finalizados. Yo aquí ya tengo los dos tejidos y ahora vamos a dejarlos por aquí y vamos a pasar al siguiente paso. En el siguiente paso vamos a tejer este precioso cáliz. Necesitamos 3 cáliz con este mismo paso. Está muy facilito de poderlo tejer. Vamos a comenzar entonces haciendo un anillo mágico. Ahora que ya tenemos el anillo mágico sin hacer cadenas, vamos a comenzar a tejer puntos bajos. Necesitamos tejer 6 puntos bajos. Luego de tener los 6 puntos bajos, vamos a jalar el exceso para cerrar el anillo, dejando ahí un pequeño espacio. Ahora el tejido lo vamos a cerrar en el primer punto bajo con un punto deslizado. Ahora a partir de aquí vamos a hacer una cadena de base y vamos a tejer un total de 5 vueltas de punto bajo sobre punto bajo. Cada vuelta debe tener un total de 6 puntos bajos. Vamos a comenzar aquí con la cadena de base y ahí mismo un punto bajo y así vamos a continuar hasta completar con toda la vuelta. Los 3 cáliz que vamos a tejer, vamos a utilizar uno para colocarle al clavel y uno para cada capullito. Así que necesitamos 3 con el mismo paso. Luego de finalizar aquí, vamos a darle aquí la forma y vamos a cerrar en el primer punto bajo con un punto deslizado. Hacemos la cadenita de base y a partir de aquí vamos a tejer 4 vueltas más de punto bajo sobre punto bajo. En total nuestro tejido debe de tener aquí 1, 2, 3, 4, 5 vueltas, 6 con la vuelta inicial. Vamos a hacer aquí una cadena de base y ahora vamos a tejer aumento de puntos bajos. Aquí hacemos el primer aumento
En el siguiente punto vamos a volver a repetir un aumento de puntos bajos. 2 puntos bajos en el mismo lugar. Así vamos a continuar hasta llegar aquí. Ahora que hemos completado con la vuelta, vamos a cerrarla en el primer punto bajo con un punto deslizado. Para la siguiente vuelta hacemos una cadena de base y ahora vamos a tejer punto bajo sobre punto bajo. Así vamos a continuar toda la vuelta, punto bajo sobre punto bajo. Cuando finalicemos, lo hacemos en el primer punto bajo con un punto deslizado. Y así es como queda finalizado. Aquí he sacado la hebrita para este lado ya que nos va a servir para enrollar en el alambre y sujetar. Aquí te muestro los tres, yo ya tengo tejidos los tres aquí, quedan muy bonitos y son súper fáciles de hacer. Vamos a dejarlos por aquí entonces y vamos a pasar al siguiente paso en donde vamos a tejer esta preciosa hojita. Necesitamos 2 hojitas con el mismo paso. Aquí yo ya tengo 12 cadenas. Vamos a introducir aquí el alambre. Este es alambre de medio milímetro, es bastante delgadito. Puedes utilizar también uno de 1 milímetro o el que tengas a mano. Hacemos aquí una cadenita de base y en la segunda cadena vamos a hacer un punto bajo. En la siguiente cadenita vamos a tejer un punto medio. A partir de la siguiente cadena vamos a tejer un total de 8 puntos altos. Hacemos aquí el primero. Así vamos a continuar hasta tener los 8 puntos altos. Luego de los 8 puntos altos vamos a seguir en la siguiente cadena con un punto medio. En la última cadenita vamos a tejer un punto bajo, otro punto bajo y ahora vamos a formar aquí un punto picot. Pero antes vamos a acomodar el alambre. Lo acomodamos aquí y le damos la forma para seguir tejiendo la otra parte de la hojita. Acomodamos bien esa parte para que no nos cueste tejer. Ya que lo tenemos aquí, vamos a terminar aquí el punto picot y vamos a cerrarlo en el último puntito con un punto deslizado. Ahora vamos a volver a tejer aquí 2 puntos bajos. Luego de los 2 puntos bajos vamos a comenzar a tejer la otra parte de la hojita con un punto medio. Aquí estamos tejiendo punto medio sobre el punto medio y a partir del siguiente punto vamos a tejer los 8 puntos altos punto sobre punto. Ahora que ya tenemos los 8 puntos altos, vamos a continuar con el tejido haciendo punto medio sobre el punto medio y finalizamos con un punto bajo. Ahora cerramos en el primer punto bajo con un punto deslizado. Vamos a hacer aquí una cadenita al aire para sujetar. Cortamos ese exceso un poquito largo, lo utilizaremos para forrar el alambre. Ahora que ya lo tenemos así, vamos a acomodar aquí bien la hojita y vamos a darle la forma. Aquí ya tengo las 2 hojitas tejidas con el mismo paso. Solo me falta envolver esa partecita ahí del alambre y ya las tenemos listas. Ahora que ya tenemos todo tejido, vamos a pasar a la última parte. Necesitamos hacer el otro capullito así de esta forma. Aquí tenemos el otro capullito. Vamos a colocarle aquí un pedazo de alambre. Este es de 1 milímetro, pero también puedes utilizar de medio milímetro. Hacemos ese dobladillo allí para que no se nos vaya a salir del tejido. Y vamos a colocar silicón en toda la parte baja de la florecita. Vamos a enrollarlo así de esta forma. Necesitamos que quede bastante abierto, así que no vamos a presionar esa parte. Colocamos aquí un poquito más en la parte de abajo y así nos debe de quedar bastante abierto. Ahora vamos a cortar ese pequeño exceso y vamos a colocar aquí un poquito de relleno. Vamos a ayudarnos aquí de nuestra tijera para rellenar bien esa parte. Y una vez que tengamos ahí rellenado, colocamos silicón en toda la parte baja de los puntos bajos y vamos a pasarlo aquí por el medio. Así de esta forma nos debe de quedar, así bien abiertito. Ahora vamos a sujetar aquí el anillo mágico
para que nos quede bien sujetado y no se nos vaya a soltar. Vamos a colocar aquí un poquito de silicón allí y vamos a hacer varias vueltas. Y esto hará que ya no se vaya a soltar. Colocamos ahí un poquito de silicón y así es como nos queda. Vamos a dejarlos por aquí y vamos a pasar a la otra parte donde vamos a armar el clavel. Colocamos también ahí un poquito de relleno, un poquito, solo en la parte de abajo. Ahora vamos a introducir aquí un pedazo de alambre. Este alambre es bastante grueso. Es bastante grueso. Esto hace que sostenga el clavel y no se nos vaya a soltar o no se nos vaya a ir para los lados. Así que necesitamos un alambre grueso para que quede bien firme. Vamos a darle varias vueltas allí y vamos a acomodarlo. Para esto vamos a utilizar este pedazo aquí que hemos dejado del exceso del anillo mágico y vamos a darle aquí bastantes vueltas y ahí nos va a quedar bien sujetado. Aquí vamos a introducir estos dos pedacitos de alambre aquí en el medio. Así de esta forma, pasamos ahí todo y aquí nos debe de quedar así. Vamos a colocar ahí pegamento en toda la parte de adentro, aquí, y vamos a pegarlo. Lo bajamos así rapidito antes que se seque y ahí lo acomodamos. Lo acomodamos bien y le damos la forma. Ahora este pedazo de estambre que hemos dejado aquí del anillo mágico nos va a servir para sujetar el alambre. Vamos a colocarle aquí un poquito de pegamento y vamos a darle varias vueltas así de esta forma y cerrar el anillo mágico. Ahí colocamos un poquito más y ahí quedó bien sujetado. Esto hace que no se mueva. Ahora vamos a colocar un capullito y una hojita. Esto es opcional, puedes colocarlo como tú quieras y como se vea bonito. Y aquí te voy a mostrar cómo me ha quedado. Así he colocado yo las hojitas, un capullito, una hojita, un capullito y una hojita. Espero que el tutorial te haya gustado y que la explicación te haya quedado muy clara. Yo lo he tejido en estos dos hermosos colores. Puedes utilizar otro tipo de hilaza que sea ideal para un ganchillo número 2.5 o número 3 para que te quede así de este mismo tamaño. Queda súper bonito y son súper fáciles de hacer. Puedes utilizar tus colores favoritos y lleva muy poquito estambre, así que no necesitamos mucha lana para tejer estos hermosos claveles. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido esta hermosa idea. Un abrazo para todos y nos vemos en el siguiente video.